Buenas tardes. El departamento de Santa Cruz en Bolivia vive desde el sábado una huelga indefinida que está exigiendo al gobierno adelantar la fecha de la realización del censo nacional. Su gobernador, Fernando Camacho, es una de las figuras clave de la oposición al gobierno. El presidente de Bolivia, Luis Arce, advirtió que su país está enfrentando una nueva aventura golpista, pero asegura que el movimiento popular la detendrá. El mandatario destacó la resistencia de la población durante el gobierno de facto de Yanine Áñez y recordó que el factor para haber ganado las elecciones fue justamente la unidad de las organizaciones sociales, pese a los encarcelamientos y los procesos judiciales contra varios funcionarios. Sin duda, el debate tiene que tomar en cuenta lo que está ocurriendo en nuestro país. Una situación en que la vieja derecha, la derecha golpista, sigue queriendo emprender aventuras golpistas en nuestro país. Y sin duda alguna, que tiene, como lo hizo el 2020, a todo el movimiento campesino, a todo el movimiento popular al frente para detener cualquier otra aventura golpista. En México, el nuevo fiscal especial para el caso de Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, expresó su compromiso con los padres de los desaparecidos de mantener la investigación hasta el final. El funcionario se reunió la víspera por primera vez durante 4 horas con familiares de las víctimas, a quienes aseguró que no habrá protección para nadie, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador así lo ordenó y que no existirá impunidad. Gómez Piedra insistió en que seguirá trabajando las mismas líneas de investigación con responsabilidad, honestidad, lealtad y con todos los principios que marca la ley, a pesar de quién sea, pues habrá cero impunidad. El nuevo funcionario de la justicia mexicana negó que los padecimientos de salud del ex procurador Jesús Murillo Caram, uno de los mayores implicados en el caso Ayotzinapa, interfieran en las investigaciones. También dejó claro que se mantienen las pláticas diplomáticas con Israel para poder extraditar a Tomás Herón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal bajo el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto y subalterno de Murillo, sobre quien hay pruebas de torturas y de fabricación de mentiras para cerrar el caso. Y un poco más al sur, en Brasil, el expresidente y candidato Luis Ignacio Lula da Silva y el actual mandatario Jair Bolsonaro continúan en campaña electoral a menos de una semana para las elecciones del domingo 30 de octubre. Ambos están buscando los votos de los indecisos para ganar la contienda. El expresidente y el candidato de izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva, instó al actual mandatario Jair Bolsonaro a aceptar el resultado si pierde las elecciones. Espero que si gano las elecciones, tenga un minuto de sabiduría, levante el teléfono y me llame y acepte el resultado de las elecciones. Así es como hemos procedido en Brasil desde que fui candidato por primera vez en 1989. En una rueda de prensa en São Paulo, Lula también dijo que la elección que harán los votantes el próximo domingo es entre la democracia y lo que llamó la barbarie del neofascismo. Nuevamente acusa a Bolsonaro y lo vincula con el exdiputado Roberto Jefferson, quien disparó e hirió a 2 policías con granadas para evitar ser detenido. Acusa a su rival de propagar el odio y la violencia en todo el país. Bolsonaro intentó transmitir la idea de que no tiene nada que ver con Roberto Jefferson y lo tiene todo con Roberto Jefferson. El caso de Roberto Jefferson es un caso de Bolsonaro. Él fomentó eso, Bolsonaro fomentó el porte de armas y lo está cultivando. Es una locura más en un país que instiga a través de su presidente el odio a la sociedad. A su vez, Bolsonaro llamó a los brasileños a participar masivamente en las urnas para evitar que la izquierda y la ideología del comunismo dominen el poder y el país. Ahora la vieja Europa. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió este lunes al Papa Francisco que llame al mandatario ruso Vladimir Putin, al patriarca Kirill, cabeza de la Iglesia Ortodoxa rusa, y al líder de Estados Unidos, Joe Biden,
yo diría presidente de Estados Unidos y no líder, para promover el proceso de paz en Ucrania. El jefe de Estado francés afirmó al diario Point que habían animado al Papa Francisco a que llame a Vladimir Putin y al patriarca Kirill de Moscú para también Biden lo expresado por el mandatario. Esto sucede después de mantener este lunes un encuentro con el pontífice en el Vaticano, al tiempo que recordó que Biden tiene una verdadera relación de confianza con Francisco. El Papa puede influir en él para la reanudación del compromiso estadounidense en Haití y en Ucrania, agregó Macron. El lunes, Macron y el Papa sostuvieron su tercer encuentro. Según el Palacio del Elíseo, la conversación se centró principalmente en el conflicto en territorio ucraniano. El mandatario francés habló de la necesidad de diálogo religioso y del papel que puede desempeñar la Iglesia Católica en este conflicto. Y Rusia y Ucrania intercambian acusaciones por el posible uso de una bomba sucia en la actual guerra. Este tipo de artefacto provoca la dispersión de material radioactivo, que aunque no es capaz de causar una explosión atómica. Moscú presentará sus preocupaciones ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La reunión se realizará a puerta cerrada. El colega Javier Ortiz, periodista del Sistema Informativo, tiene el informe. El ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, comunicó a sus pares de Francia, Turquía y Reino Unido su inquietud por la posible detonación de una bomba sucia en Ucrania. Jefes militares subordinados a Moscú han hecho públicas sus sospechas ante el avance de las fuerzas de Kiev en la provincia de Jersón. Según la información de la que disponemos, 2 organizaciones de Ucrania tienen instrucciones específicas de crear la así llamada bomba sucia. La labor está en la etapa final. El pronóstico de desarrollo de la situación con la radiación realizada por nuestros especialistas y posteriormente confirmada por las organizaciones científicas europeas competentes mostró que el vertido de sustancias radiactivas afectaría a casi toda Europa. En dirección a Jersón se desarrolla una situación tensa. El enemigo ataca deliberadamente la infraestructura civil, social, económica y productiva. Los ataques con cohetes HIMARS dañaron el puente Antonovsky y la represa de la central hidroeléctrica de Kakhovka, que tuvo que ser detenida. Como resultado, se dificulta el suministro de alimentos a la ciudad y hay problemas con el abastecimiento de agua y energía. Contamos con indicios de que el régimen de Kiev podría aplicar métodos de guerra prohibidos en el área de Jersón. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, negó que su ejército disponga de una bomba sucia en su arsenal. Desde Kiev, el presidente Volodymyr Zelensky responsabilizó a Rusia de lo que ocurra en su país. Si Rusia nos acusa de estar preparando algo, eso solo puede significar que Rusia ya lo ha organizado todo previamente. Según la agencia rusa de noticias Sputnik, una bomba sucia es un dispositivo de dispersión de material radioactivo. No puede generar una explosión nuclear, pero sí diseminar sus efectos en un área. El empleo de este tipo de armamento llevaría la guerra entre Rusia y Ucrania a un nivel más peligroso. Javier Ortiz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y quiero terminar este segmento en el Medio Oriente, específicamente en Siria, donde millones de refugiados anhelan regresar a su país, pero enfrentan ciertos obstáculos. El colega Fadi Maruf nos amplía. El bloqueo asfixiante y las medidas coercitivas económicas dificultan los esfuerzos para avanzar en la recuperación y reconstrucción del país. Otro factor negativo lo representa la presencia ilegal de las fuerzas estadounidenses en el nordeste sirio y su saqueo de las riquezas naturales y agrícolas, privando a los sirios de su petróleo, trigo y algodón. Asimismo, Estados Unidos y sus aliados emplean el chantaje y la intimidación contra los gobiernos de los países que acogen los desplazados para impedir su retorno, con el objetivo de seguir explotando su carta al servicio de sus agendas hostiles a Damasco. A pesar de todas estas trabas, más de 5 millones de desplazados internos y en el exterior volvieron a sus hogares desde el año 2015, gracias al empeño del gobierno sirio y sus aliados, en particular Rusia, que tratan con muy limitados recursos de preparar condiciones para un retorno fácil y seguro de aquellos que abandonaron sus casas durante la guerra.
Damasco confirma que quizás faltan recursos, pero nunca la voluntad de recibir a cualquier sirio que tuvo que abandonar su hogar debido al terrorismo impuesto a esta nación. Es importante resaltar que a pesar de estos obstáculos ya mencionados por Fadi en su informe, autoridades sirias están confirmando que más de la mitad de esos 5 millones que se mencionaron que han regresado a Siria lo han hecho desde 2018 y se sigue trabajando para reconstruir la infraestructura de servicios, recuperar la economía, aumentar la producción y hacer todo lo que se pueda para mejorar la vida y los medios de subsistencia de esos sirios. Así me despido. Continúen con otras informaciones.